Hola Mariano, ¿Cómo anda, Mariano? ¿Todo bien? bien, acá estamos. Parece que van a Bueno, cerrar todo de nuevo, así que vamos a tener que seguir dando clases. sí, no queda otra. Ahí voy a leer bien lo que dijo el presidente, pero bueno, en líneas generales cierra. Ah, ¿ya habló? Habló, sí, pero más que nada dio noticias para el AMBA, ¿viste? El transporte público del área Suspensión de reuniones metropolitana. sociales, cierre de bares, restaurantes, restricción para circular. Uf, Exacto. bueno, habrá que ver qué pasa. Sí, es una medida hasta el 30 de abril. 30 de abril, claro. Sí, Bueno, suena muy 2020. sí, nos acostumbramos. Igual ya estamos acostumbrados, tenemos un año de experiencia, así que, Sí, hay que curtirse. ¿qué va a ser? Bueno, Mariano, te dejo. Nos vemos, suerte, Mariano. Nos vemos. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Nicolás? Muy bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, escuchando las nuevas medidas. ¿Alguna que nos implica o que... Todas, porque habló acá el presidente, estaba hablando con mi tocayo Mariano, el viernes a partir de las 00 horas, mira, hay una foto de un bar acá marplatense, que tal vez concurriste alguna vez. Eh, dice, las autoridades solo podrán ampliar, dispondrá que solo viajan las personas que forman parte. Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ya somos cuatro, los cuatro fantásticos de siempre. Eh, bueno, hoy algunos alumnos no le dan más las asistencias. Espero que puedan concurrir todos porque vamos a esperar un poquito más. Hola Gregory, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿cómo estás? Bem, como está tudo no Brasil? Horrible. Ahora acá, como tienes 700 muertes por día en Floripa. Terrible. Estoy en casa, solo en casa, no más nada. E politicamente, vai melhorar ou não? No. No. Para Bolsonaro. Eh, está interesante lo que sucede en Brasil. Ahora estuve leyendo Ahora, un par de... ahora ele tiene cambiado ministro de Relaciones Exteriores. Claro, bueno, asumió el nuevo ministro Franza, un tipo Yeah. más moderado, del arco clásico de ahí de Itamaraty. Bueno, habrá que ver. Yo vi que emitió un comunicado a propósito de lo que sucedió con el Mercosur la semana pasada, ya 30 años de la firma del Tratado de Asunción que dejaron a ese proyecto de unión aduanera a mitad de camino y que ahora se están replanteando tantas cosas. Y todo parecería indicar que Brasil decidió tomar una posición incluso a mitad de camino de la Argentina y Uruguay. Hay mucha participación de las cámaras industriales de automotrices de San Pablo que le dijeron y le hicieron un buen lobby a Bolsonaro. De hecho, uno de los ministros que cambia es uno de sus secretarios de Comercio, para que esta cuestión tan aperturista que tenía y que llevaba adelante el ministro de Economía Guedes no sea tan abrupta, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con el cambio de gabinete que está haciendo Bolsonaro y el giro político necesario por la
posible o eventual participación de Lula en las elecciones presidenciales, que también tiene un alto grado de imagen negativa, pero que sería la clara competencia bipolar que habría para las próximas elecciones. Entonces es interesante lo que está pasando en la región y en el bloque, ¿no? En el Mercosur, que tanto nos preocupa y nos concierne hoy en día ver qué pasará, porque es la forma en la que vamos a encarar el mundo post-pandemia. Y el modo de inserción habrá que ver si es a la vieja usanza o habrá que ver si nos flexibilizamos y decidimos insertarnos de otra forma. Quizá no es el momento de pensar en chimeneas e industrias y sea el momento de pensar en algunas nuevas alternativas bilaterales de acuerdos de regionalismo de tipo abierto, como se le dice, ¿no? Pero bueno, esos son temas de política internacional que en cierta forma también resultan importantes para lo que es el tema que vamos a ver hoy, que es derecho de los tratados. Vamos a hacer una breve introducción al derecho de los tratados y por supuesto que el Tratado de Asunción, al ser un tratado multilateral, regional, cerrado y de características particulares, porque de ese tratado a su vez derivan distintos protocolos, diferentes compromisos, diferentes declaraciones, que también son tratados, pero nacen del tratado madre, que es el Tratado de Asunción y el protocolo de Europreto, que dan nacimiento a una organización internacional, que es el Mercosur, que tiene subjetividad internacional y que se puede obligar y adquirir o modificar derechos y obligaciones de naturaleza internacional a través de sus diferentes secretarías, del Consejo del Mercado Común, del Grupo de Mercado Común y de las formas de actuación que tiene propias del mecanismo de presidencia pro tempore. Ustedes saben que el Mercosur, la presidencia es rotativa cada 6 meses para los 4 miembros. Justo cambió ahora la presidencia pro tempore, era de la Argentina, de hecho por eso fuimos nosotros quienes debíamos organizar y fue virtualmente, se discutía si iba a ser presencial virtualmente, bueno, finalmente fue virtualmente, más que nada yo diría por estas cuestiones de rispideces políticas y para evitar un encuentro cara a cara entre Alberto Fernández, Luis Lacalle Pou y Bolsonaro. Y ahora tengo entendido que volvió a ser Uruguay, presidencia pro tempore del Mercosur, hasta el próximo periodo que finaliza dentro de 6 meses. Y esto es importante aclararlo porque ustedes verán que el programa constitucional argentino, más que nada, también el uruguayo, el brasileño y el paraguayo, pero en el caso del derecho interno argentino, a partir de la reforma del 94 de la Constitución, se instituyeron distintas normas que abarcaban la aplicación y le daban un trato diferenciado a todos los tratados internacionales de naturaleza regional o de integración regional, y más que nada con los países latinoamericanos. Si no, fijémonos el artículo 75, inciso 24 de nuestra Constitución, que habla sobre los acuerdos de integración y sobre la distinta celeridad que se le dan a los tratados internacionales con países latinoamericanos, unos requisitos de aprobación de mayorías y de minorías preferenciales, y además se les da jerarquía superior a las leyes. Esto es verdaderamente innovador para el caso de integración latinoamericana, porque la Argentina ya le está dando una preferencia pensando en una eventual unión de repúblicas sudamericanas o en que el Mercosur deje de ser una unión aduanera fallida y pase a ser una zona económica común, una unión económica y eventualmente una unión política, pero que no hace más que a la progresión y justamente al programa de gobierno que se le da a los jefes de Estado argentinos y al gobierno argentino, un proyecto a largo plazo, un programa, podríamos decir, alberdiano, o similar al que propuso Alberdi en ese famoso
fuente material que tenía para nuestra Constitución, llamado Bases y Puntos de Partida para la Constitución de la Nación Argentina, y que luego fue tomado en la Constitución del 53 por parte del gobierno de Urquiza y de la Convención de San Nicolás. Entonces, aquí tenemos la verdadera, digamos, naturaleza y la esencia de lo que tiene, de cómo se deben conducir las relaciones exteriores de nuestro país, que vienen dadas en la Constitución misma, y que como tal resultan obligatorias para quienes deben llevar adelante los designios de este país de alguna forma. Derecho de los tratados. Bueno, vamos a empezar un poco más participativo. Yo veo que está Nicolás, Ailén, Federico, Gregory, Lina y Maricel, Erika. Y vamos a hacerlo de manera que podamos participar todos y que no sea un monólogo de 1 hora y media, y apelando también al problema 1, obviamente para que puedan resolverlo de la mejor manera y no tengan que escucharme a mí 1 hora, que seguramente sea bastante tedioso. Así que me voy a poner un poco en la piel de socrática y vamos a hacer un par de preguntas abiertas, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser correctas, pero que me van a dar una pauta de dónde estamos parados en general. ¿Qué es un tratado? ¿Alguien me podría decir qué es un tratado? ¿Algún valiente? Un acuerdo celebrado entre diversos estados, por ahí en este caso. Perfecto. Bueno, la definición que da Nicolás, en este caso, es la que recepta, en términos genéricos, la Convención de Viena de Derecho de los Tratados del año 69, que justamente establece que un tratado es un acuerdo entre estados, en principio, que son los sujetos principales del derecho internacional, que además, naturalmente, tienen una finalidad. Esa finalidad es crear, modificar, extinguir derechos o obligaciones de naturaleza internacional, y que como tales están regulados por el derecho internacional. Eso es una primera aproximación que se distingue, por ejemplo, de la que recepta el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ustedes saben, el artículo 38, que habla de convenciones internacionales generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas por el derecho internacional. Que esa es una definición amplia de tratado, la del artículo 38 del Estatuto de la Corte. Si vamos a la definición propia que nos da la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, en su artículo 2.1, habla de un acuerdo internacional celebrado por escrito, esto es muy importante, por escrito, entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación en particular. Entonces, para empezar, es un acuerdo de voluntades, similar a un contrato. ¿Bien? Ese acuerdo de voluntades se da entre 2 sujetos de derecho internacional. Ustedes saben que hay una Convención de Viena de Derecho de los Estados, que es la del año 69, y otra Convención de Viena entre Estados y organizaciones internacionales, que es del año 86. Esto es importante porque si hablamos de que un tratado es un acuerdo entre estados, en el caso de la Convención de Viena del 86, también contempla la posibilidad de que esos sujetos sean organizaciones internacionales, como lo puede ser, por ejemplo, un tratado un hipotético tratado, imagínense, entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos hablando del famoso acuerdo comercial que todavía tiene patas cortas y cabeza ancha, pero eso sería un tratado entre organizaciones internacionales. O un tratado internacional entre, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea ya les diría, apunta a ser una suerte de supraestado, pero hay tratados entre la Unión Europea
y distintos países, por ejemplo China, o por ejemplo, sí, con China se firmó un tratado de inversiones hace 2 meses, muy interesante, en inversiones en materia de servicios. Entonces existen tratados entre estados como sujetos de derecho internacional y organizaciones internacionales, pero están regidos por la Convención de Viena del 86. ¿Sí? A su vez, la finalidad, como les dije, es crear, modificar o extinguir derechos o obligaciones internacionales. Y acá lo importante es justamente el tema de que la finalidad no sea únicamente una mera intención. Y en este sentido existen, por ejemplo, diferentes tratados o diferentes, mejor dicho, controversias en base a tratados que se daban entre 2 estados que firmaban cartas de intención. Las famosas minutas que firman en acuerdos ejecutivos muchas veces jefes de Estado o cancilleres entre sí, y que, por ejemplo, estatuyen con palabras un poco capciosas que no quedan bien en claro si se están o no obligando. El famoso caso entre Qatar y Bahrein, que finalmente la Corte Internacional de Justicia era una cuestión sobre la plataforma continental entre 2 estados adyacentes. Entonces, los cancilleres de ambos estados habían firmado una minuta, era la denominación que se le había dado, para eventualmente poder llevar el litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, se discutía si esa minuta, a pesar de su denominación como tal, como minuta, era efectivamente un tratado. Y se pudo interpretar a través del empleo de las palabras que se le daba a las cláusulas estatuidas en ese tratado, que efectivamente, a pesar de haber sido denominada minuta o carta de intención, era un tratado por el énfasis, por la interpretación de las palabras que se le daba a ese documento. Entonces, finalmente, bueno, claramente se establecía una finalidad que era crear una obligación, en este caso, bueno, distintos derechos y obligaciones, pero más que nada la obligación de someter el conflicto territorial ante la Corte Internacional de Justicia. Este es el famoso caso que les comenté, famoso, no sé si es tan famoso, pero es un caso bastante resonante entre Qatar y Bahrein. Lo importante acá son las excepciones preliminares, porque se arguía una excepción de incompetencia y finalmente fue denegada, ¿no? La Corte entendió en ese asunto. Y esto es una cuestión de interpretación pura y dura de un contrato, de un tratado, son reglas de interpretación, son axiomas que el derecho encuentra y que el derecho aplica constantemente en el derecho internacional y en el derecho civil y comercial o en el derecho penal. No en vano, todo esto se da de forma muy monista, para llamarlo de alguna forma hoy. Hoy los tratados y el derecho interno y los principios del derecho interno de un Estado se interpretan casi como si, o mejor dicho, como si fuese un mismo derecho. Ya no existe esta cuestión de que hay un derecho internacional y un derecho interno, que hay principios del derecho internacional entre Estados y que hay principios de derecho interno. Es todo un mismo derecho, ¿no? Por eso el artículo 2, por ejemplo, del Código Civil y Comercial argentino dice: la ley debe interpretarse teniendo en cuenta sus palabras, Qatar versus Bahrein, sus finalidades, artículo 2.1 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, las leyes análogas, los principios y valores jurídicos, los tratados de derechos humanos, dice, los tratados de derechos humanos, fíjense cómo se incorpora a los tratados como medio de interpretación y como fuente, de modo coherente con todo el ordenamiento. Eso dice el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Y el artículo 3 encima lo manda el juez a resolver en base a este polígono de fuentes. Dice: el juez debe resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción mediante decisión razonablemente fundada. ¿Cuál es la decisión razonablemente fundada? La que se circunscriba a estos medios de interpretación que contiene el artículo 2. Y en el caso del derecho de los tratados funciona igual. La Convención de Viena comienza exactamente igual. Entonces, Nicolás dijo muy bien que
un tratado es un acuerdo entre estados. Ahora bien, ¿podría existir un tratado entre un estado y una persona de derecho interno? Por ejemplo, una persona jurídica, no sé, vamos a poner una empresa petrolera transnacional que está constituida en un estado determinado y que firma un contrato, un tratado o algo que se le asimile, que crea derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Eso se encuentra receptado dentro de la Convención de Viena? ¿Lo contempla como un tratado? ¿Ustedes qué creen? Un acuerdo entre un Estado y una persona jurídica de derecho interno de otro Estado. Tengo un profesor que se queda un minuto esperando que alguien diga algo y que rompa el silencio incómodo. Así que voy a seguir hasta que alguien decida romper el silencio incómodo. Repito la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que haya un tratado entre un Estado y una persona jurídica de derecho interno? Para mí, o sea, se puede, no sé si lo contempla la Convención de Viena, y el claro ejemplo, por ejemplo, puede ser las farmacéuticas bueno, ahora con los países. Excelente, excelente respuesta. Porque no nos olvidemos, en primer lugar, que toda convención o todo tratado, para llamarlo de alguna forma, o todo, digamos, cuerpo de normas establecidas en un código, en una ley, en un tratado o en una constitución o en lo que sea, tiene un ámbito de aplicación. Y el ámbito de aplicación es más que nada tridimensional. Tenemos ámbito de aplicación material, ámbito de aplicación territorial, ámbito de aplicación temporal. Entonces, el ámbito de aplicación material incluye a las personas o a los sujetos de derecho que se involucran o que forman parte de ese universo imaginado llamado norma, ¿no? Entonces, la Convención de Viena de Derecho de los Tratados tiene su propio ámbito de aplicación material y su propio ámbito de aplicación personal. En este caso, la Convención de Viena, en el artículo 3, habla de que se da justamente entre estados, y la Convención de Viena del 86 entre estados y organizaciones internacionales. Eso para empezar. El ámbito de aplicación material de la Convención de Viena justamente habla o se refiere a los tratados escritos, por eso no existe la posibilidad de que haya tratados verbales. Y también se distingue el ámbito de aplicación temporal de la Convención de Viena, más que nada respecto de las situaciones jurídicas que nacieron con anterioridad a la Convención de Viena. Y en este caso rige el famoso principio de retroactividad de la ley. No se puede aplicar una ley o una norma retroactivamente violando el principio de la intertemporalidad del derecho. Es decir, a menos que las partes decidan lo contrario. No nos olvidemos que cualquier tratado, al tener una naturaleza convencional, al igual que un contrato, rige el principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, en este caso, si los estados dicen, bueno, vamos a violar este principio de retroactividad o a contemplarlo retroactivamente, bueno, así puede suceder. En el caso del derecho internacional, un tratado rige retroactivamente de manera obligatoria solo en un caso. ¿Alguien me puede decir cuándo un tratado puede regir retroactivamente? Si me lo dicen, le pongo un 10 acá y no hacen los 3 primeros problemas. Estoy rifando 3-10. Rápido, pues no van a ir a buscar el libro y
Así no sirve. Bueno, ya caducó la oferta. Se da en los casos de normas imperativas de derecho internacional general, las famosas normas de jus cogens. Ustedes imagínense que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no es un tratado, pero supongamos que fuese un tratado, o por ejemplo el Estatuto de Londres, que se encargó de tipificar los delitos o los crímenes internacionales cometidos durante los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, que son popularmente conocidos como los juicios de Nuremberg, aplicó retroactivamente un tratado, que era un estatuto que se dio entre las potencias aliadas triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial y se firmó en Londres, en la meca de la resistencia europea. Entonces, en ese caso, un tratado se aplicó retroactivamente y se sentó el principio, incluso luego receptado por el derecho interno de los diferentes estados que vivieron situaciones no similares desde los hechos, pero sí buscando, en cierta forma, imputar crímenes internacionales a sus principales orquestadores de estos delitos, de estos crímenes, más que nada en los casos de las dictaduras. Imagínense el caso, por ejemplo, argentino, o el caso uruguayo, o el caso chileno. En Latinoamérica se dio mucho que se aplicaron convenciones internacionales de forma retroactiva. Por ejemplo, la Convención contra el Genocidio, o la Convención contra la Tortura, se aplicaron a hechos que habían acaecido con anterioridad. Entonces se violó, en cierta forma, por tratarse de una excepción, según ciertos juristas, el principio de retroactividad de los tratados, ¿no? Y esto es importante. La pregunta que yo les hacía antes, y que contestó muy bien Ailén, ¿no? Ailén la contestó. ¿Puede existir un tratado entre un Estado y una persona jurídica de derecho interno? La pregunta es no, no sería un tratado, o por lo menos no sería un tratado dentro del ámbito personal de aplicación de la Convención de Viena del 69. Ni tampoco sería un tratado fuera de ese ámbito de aplicación, porque al tratarse de una persona de derecho interno, esta puede firmar contratos con un Estado, pero jamás puede firmar un tratado, porque no es un sujeto de derecho internacional. Entonces, existe un caso, que es, por ejemplo, el caso de la Anglo-Iranian Oil Company. Ustedes saben que en Irán existía una suerte de protectorado británico que tenía una concesión que era bajo la empresa transnacional Anglo-Iranian Oil Company. Después de la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los soviéticos y por los ingleses. Los ingleses crearon una empresa de refinería de petróleo que se encargaba de proveer de crudo a Inglaterra. En el año 54 asume un nuevo presidente en Irán, que se llamó Mossadegh. Mossadegh decide nacionalizar la Anglo-Iranian Oil Company, y en este acto Gran Bretaña decide llevar el conflicto, o el hipotético conflicto, ante la Corte Internacional de Justicia, diciendo que se trataba de un tratado justamente entre Gran Bretaña e Irán, porque la Anglo-Iranian Oil Company en definitiva arguía o hacía, digamos, especial referencia y se confundía con la personalidad del Reino Unido. Bueno, la Corte Internacional de Justicia no intervino y rechazó la demanda por tratarse de una persona jurídica del derecho interno iraní, en este caso, y que como tal debía llevarse ante los estrados de un tribunal interno o de un tribunal arbitral, pero no ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo termina la película? Mossadegh lo derrocan en el año 54 o 53. Creo que 54. Un golpe clásico, ¿no? de la CIA. Hay libros muy interesantes. Y que, bueno, finalmente asume
el Shah Reza Pahlaví hasta el año 79, que se da el famoso golpe de Estado de Khomeini, de naturaleza islámica, ¿no? Ustedes, ya lo vamos a ver este caso, el golpe del 79 en Irán. Continuamos. Entonces, si dice que es, por ejemplo, un tratado, una convención, un protocolo, una declaración, un acuerdo, una carta, un acta, un memorándum de entendimiento, o un perro o un gato, o lo que sea, pero se cumplen las finalidades y la definición que da la Convención de Derecho de los Tratados de Viena del 69 en el artículo 2.1, entonces es un tratado, porque dice cualquiera fuera su denominación. O sea, lo que acá importa es el concepto y que se cumplan estos 4 requisitos que les mencioné, que sea por escrito, que entre dentro del ámbito de aplicación personal entre estados, en el caso de la Convención del 69, entre estados y organizaciones, en el caso de la Convención del 86, que cree, modifique o extinga derechos u obligaciones de naturaleza internacional y que esté regulado por el derecho internacional. En ese caso tenemos un tratado. Después a veces, por ejemplo, un tratado que modifica otro tratado se le denomina protocolo, o un tratado de naturaleza, digamos, que ponga fin a un conflicto bélico internacional se le llama armisticio, o un tratado que finalmente acuerde la paz, se llama, por ejemplo, la paz de Westfalia sería un tratado, o la paz de Augsburg, o distintos tratados que se denominaba paz. Después los estatutos internacionales también son entendidos como tratados, nada más que los estatutos suelen contener disposiciones de derecho normativo, es decir, tienen normas sustanciales. Por ejemplo, imagínense el Estatuto de Roma, que define, por ejemplo, distintos 4 crímenes internacionales y contiene normas, digamos, de naturaleza sustancial. En ese caso es un estatuto, se le dice estatuto. Aquellos tratados que consagran derechos humanos se les suele llamar declaraciones o pactos. Imagínense el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero todos esos son tratados. Hay una relación género-especie. Etapa de celebración de los tratados. Hay 2 formas de celebrar un tratado. Hay una forma buena y hay una forma fácil, digamos, para simplificarlo burdamente. La forma buena es justamente en buena y debida forma. Acuérdense que en este caso se cumplen diferentes etapas que están enunciadas en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, que son la negociación, la adopción de un texto, la firma, la manifestación del consentimiento y la entrada en vigor. En el caso de los tratados celebrados en forma simplificada, justamente se simplifican algunas de estas etapas, que son más que nada la negociación, la adopción de un texto y la firma. Por lo general, estos se firman en forma simplificada los tratados bilaterales entre 2 estados, que también se los suele denominar acuerdos ejecutivos, y su forma de celebración es, por ejemplo, mañana viene, no sé, Putin visita a la Argentina de manera oficial, una visita de Estado, se junta con Alberto Fernández y Dylan en la Quinta de Olivos y deciden firmar un tratado de cooperación entre Rusia, la Federación Rusa y la República Argentina por el tema de las vacunas. Entonces, en ese caso, no va a hacer un tratado firmado en buena y debida forma, por una cuestión de que la visita obviamente dura unos días, de que los 2 jefes de Estado tienen, hay una, digamos, una presunción de iure que obliga, que los jefes de Estado obligan a sus estados al ser representantes naturales, primordiales de los mismos, y entonces en ese caso, cuando se firme el tratado, lo que va a suceder es que Putin va a firmar un documento
Alberto Fernández va a firmar otro documento que se llaman por lo general notas, se les denominan notas, y luego de esas notas son 2 copias originales, y de esas notas se hace un canje. Putin se lleva en el avión a Moscú la nota firmada por Alberto Fernández, y Alberto Fernández se queda con la que firma Putin. Yo le recomendaría que no agarre la lapicera por si tiene algún tipo de tóxico, como le pasó a Alexei Navalny, ahora que está siendo perseguido y que está preso en Rusia y que había sido intoxicado por Putin con una sustancia de amianto cuando agarró una lapicera, una cosa muy de las películas. Pero en ese caso se produce un tratado celebrado en forma simplificada entre 2 sujetos de derecho internacional. Es un tratado y se da, digamos, de manera que se simplifican estas etapas de negociación, adopción del texto, la manifestación del consentimiento se da a través del canje de notas, cada uno se lleva una, y entra en vigor, ¿no?, ese tratado de manera como lo disponga, digamos, esas notas, o instantáneamente cuando cada uno se lleva las notas de la otra parte, ¿no? Eso sería lo que se le denomina dentro del marco del derecho interno argentino un acuerdo ejecutivo, ¿no? Se lo denomina así, acuerdo ejecutivo. Es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo de la Nación en el artículo 99, inciso 11 de la Constitución Argentina, y que obviamente es un tratado. Es un tratado celebrado en forma simplificada. En buena y debida forma. Tiene diferentes etapas, dijimos. Se negocia, se adopta un texto, se firma ese texto, tiene que estar autenticado. Ya vamos a ver de qué se trata la autenticación. Luego se depositan los instrumentos de ratificación, o se manifiesta el consentimiento en obligarse, bajo distintas modalidades, y finalmente entra en vigor. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta con respecto a eso? En sí. el canje de instrumentos, la ratificación ya está implícita. En el canje de instrumentos la ratificación ya está implícita. Bueno, cuando se canjean los instrumentos, por lo general, eso hace al acto de ratificación. ¿Ok? Entonces, el tratado entraría en vigor si no se dice nada, a menos que el tratado diga, el tratado entra en vigor, no sé, el 1 de enero de 2022. En ese caso, el tratado entra en vigor desde que se produce el canje de notas, o desde que se produce el canje de instrumentos de ratificación, que sería ese mismo momento. Ahora, sí, eso ya lo vamos a ver, que tiene que ver con la entrada en vigor de los tratados. Después existe, como les decía, los acuerdos en buena y debida forma, que requieren de distintas etapas que están enumeradas en la Convención de Viena. Una etapa de negociación, una etapa de negociación y adopción del texto, una etapa de autenticación, otra etapa de manifestación del consentimiento en obligarse, y finalmente la entrada en vigor. Mientras los estados negocian, se llaman estados negociantes, no son partes. Entonces, de esta forma, hay distintas modalidades de negociación. Se pueden negociar artículo por artículo, se pueden negociar secciones del tratado, se puede partir de modelos, se puede delegar en una comisión especializada la redacción de un documento y en base a ese documento realizar modificaciones y finalmente adoptar un texto único. Esto tiene distintos regímenes de mayorías, minorías. Por lo general las convenciones multilaterales tienen mayoría de 2/3. En la OMC existía la famosa regla de la unanimidad, luego fue modificada desde el año 94, en la ronda de Uruguay se cambió eso. Lo importante acá es que la negociación y la adopción de un texto
hacen más que nada los tratados multilaterales. Se adopta el texto, se dice, bueno, esto es finalmente digamos, bajo lo que nos queremos obligar y que los estados creen estar en principio de acuerdo con lo que se adoptó. Entonces, en ese caso, lo que sucede es la autenticación de ese documento. Supongamos que un estado no está del todo, o sucede mucho cuando, por ejemplo, se envían misiones diplomáticas a negociar y adoptar un texto de un tratado. Entonces, en ese caso, el enviado en misión no tiene bien en claro si ese texto puede o podría obligar o comprometer algunos intereses vitales o esenciales de la nación que lo envía. Entonces, en ese caso, dice, bueno, lo voy a autenticar, pero sujeto a condición. A condición de que, por ejemplo, vuelva a Buenos Aires y me digan, no, ¿sabés qué? Esto que vos negociaste, fíjate porque nos están diciendo acá de la Cámara de Comercio de Industriales que viene flojo de papeles y que estos aranceles los van a destruir. Entonces andá y negociá de nuevo. O andá y directamente no presentes la firma. Estas son las famosas firmas ad referendum que contiene la Convención de Viena en el artículo 10, en su artículo 10 de ambas convenciones. Entonces es una firma que le da autenticación al texto, pero está sujeta a condición de que luego se manifieste finalmente el consentimiento de esa firma en un plazo de tiempo que no tiene que ser dilatorio de forma maliciosa, es decir, rige acá el principio de buena fe. Es decir, yo no puedo sostener una firma de referéndum eternamente. Hay un lapso de tiempo que se evalúa caso por caso para que finalmente esa firma surta efectos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que surten o que se dan una vez que se autentica un texto que había sido adoptado en una negociación? Bueno, finalmente aquí surge la obligación de no frustrar el objeto y el fin del tratado. Desde el momento en que se realiza la autenticación, los estados que no son contratantes todavía, sino que son estados negociantes aún, ya encuentran una obligación que es no frustrar el objeto y el fin del tratado. Imagínense, por ejemplo, no sé, un tratado que fije diferentes objetivos de contaminación o de emisión de gases de efecto invernadero, que de hecho han existido casos al respecto, y que se realice la autenticación de ese texto y que luego el Estado viole flagrantemente todas las obligaciones que habían sido establecidas en ese tratado y empiece a levantar centrales termoeléctricas y viole el objeto y el fin de ese tratado, que era la no contaminación. Entonces, en ese caso se está violando el objeto y el fin y se incurre, obviamente, en responsabilidad internacional, porque es manifiesto. Ahora, no se obliga en la totalidad de los artículos, sino en no violar el objeto y el fin del tratado. ¿Y cuál es el objeto y el fin del tratado? Bueno, la razón de ser. Si estamos hablando de un tratado de derechos humanos, yo al día siguiente no puedo salir a realizar una matanza indiscriminada de civiles porque obviamente estoy violando la esencia de ese tratado, ¿no? Entonces, desde que un texto se adopta, se manifiesta el consentimiento y luego se dispone de alguna forma la entrada en vigor, hasta la entrada en vigor existe la obligación de no frustrar el objeto y el fin del tratado. ¿Cómo se manifiesta finalmente el consentimiento? Supongamos que un Estado, esto sucede mucho en el caso de los tratados multilaterales, se nombra un depositario.
Entonces, el depositario de un tratado internacional es quien tiene que recibir todos los instrumentos de ratificación de ese tratado. ¿Sí? Por lo general, en los tratados multilaterales suele ser el secretario general de Naciones Unidas. Entonces, en ese caso, lo que deben hacer los estados es, primero, la autenticación, bueno, todas las etapas que ya mencionamos, hasta la autenticación. Una vez que eso se realiza, obtenerla, por lo general, el acto de aprobación parlamentaria, por ejemplo, el derecho interno argentino, el derecho colombiano y la gran mayoría de los países latinoamericanos tienen el mismo sistema. Brasil tiene un sistema de decreto presidencial que tienen que receptar en el derecho interno o aprobar el tratado que fue autenticado. Entonces, en ese caso, el Congreso argentino, por ejemplo, emite la aprobación parlamentaria necesaria para que ese tratado sea ratificado. Y quien realiza el acto de ratificación es el Poder Ejecutivo de la Nación. Eso es una facultad exclusiva que tiene el Poder Ejecutivo según el artículo 99, inciso 11 de la Constitución argentina. Y para manifestar ese consentimiento existen diferentes modalidades. Por ejemplo, en los acuerdos de forma simplificada se da el canje de instrumentos de ratificación, como le dije, también llamado notas reversales. En tratados que ya fueron celebrados y que un Estado, una vez que entró en vigor, quiere adherirse a ese tratado, se llama acto de adhesión. Esto sucede para los tratados abiertos, se denominan tratados abiertos aquellos en donde se deposita el instrumento de adhesión y empieza a partir de ese momento a entrar en vigor el tratado en cuestión. También, bueno, la ratificación propiamente dicha, que es, como les mencioné, cuando se le adjunta el documento al depositario de ese tratado y luego instantáneamente entra en vigor para los estados. Hay distintas modalidades para manifestar el consentimiento. Acá lo importante es que sepan distinguir entre el momento en que se manifiesta el consentimiento y el momento en que entra en vigor un tratado. ¿Y cuándo un tratado entra en vigor? Bueno, en principio, como les dije, rige el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, desde el momento en que el tratado así lo disponga. A veces algunos tratados requieren de que existan determinados números de países ratificantes o de estados ratificantes. Esto sucedió, por ejemplo, con la Convención de Derecho del Mar. Otros tratados exigen que pase determinada fecha desde la ratificación de cierto número de estados, por ejemplo, 6 meses desde el depósito o desde el acto de depósito del instrumento de ratificación número 60. Y así hay tratados internacionales que aún no entraron en vigor, porque no se llegó al número de estados parte necesario. Esto es importante que lo tengan en cuenta. La obligación de no frustrar el objeto y el fin, durante la etapa, lo repito porque está en el trabajo y hay que distinguirlo, no frustrar el objeto y el fin hasta que el tratado entra en vigor, y una vez que entra en vigor, obviamente ese tratado es obligatorio para el Estado que lo hubiera ratificado, ¿no? Vamos al problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, vamos al problema. A ver. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Qué dijo que con respecto al tratado, que no frustrar el objeto y el fin hasta que el tratado entra en vigor, y una vez que entra en vigor, se me cortó justo la... Y una vez que entra en vigor, el tratado es obligatorio para las partes. El principio de pacta sunt servanda. Y acá es importante la pregunta porque, bueno, y entra en vigor. ¿Y qué pasa si entra en vigor un tratado? Bueno, es obligatorio. Y si es obligatorio, significa que es como la ley misma, diría Vélez Sarsfield. Entonces, esto hace a la observancia de los tratados. Perfecto, gracias. Un tratado, claro, y al principio de buena fe. Si un tratado es obligatorio, tiene que ser cumplido en los términos que
que ese tratado fue consagrado y que entró en vigor. Entonces, esto lo dice bien claro la Convención de Viena, en el artículo 26, el principio de pacta sunt servanda y el principio de buena fe. ¿Y qué obligaciones deben ser observadas de buena fe? Todas las que contiene el tratado. Las obligaciones procedimentales y las obligaciones sustanciales. Las obligaciones cualquiera sea su naturaleza. Existe el famoso caso de las pasteras uruguayas, el caso de las plantas de celulosa del río Uruguay, en donde cuando la Argentina hincó la acción en el año 2004 ante la Corte Internacional de Justicia, lo que se discutía era si Uruguay había violado obligaciones sustanciales del Estatuto del Río de la Plata, del Estatuto del Río de la Plata, o si habían sido únicamente obligaciones procedimentales. Y la Corte Internacional de Justicia dijo, bueno, no se violaron obligaciones sustanciales, de manera que no se pudo probar el daño, y al no haberse probado el daño no hubo violación a la norma primaria que imponía este deber de preservar la sostenibilidad del río Uruguay, pero sí se habían violado obligaciones procedimentales en lo que hace al mecanismo de solución de controversias que contenía ese tratado, porque primero tenía que someterse ante un tribunal arbitral. Entonces, la Corte Internacional de Justicia hace lugar a ese planteo de la Argentina diciendo que sí se habían violado obligaciones de naturaleza procedimental, pero no de naturaleza sustancial, y que la violación de obligaciones de naturaleza procedimental debían ser reparadas y por lo tanto eran igualmente pasibles de responsabilidad internacional por parte de la República de Uruguay, por más de que después nos haya ido mal en ese litigio. Y acá, en lo que respecta a la observancia del derecho de los tratados, es insoslayable, y se lo tienen que tatuar a fuego, al artículo 46 y al artículo 27 de la Convención de Viena. Yo les diría que son los dos más importantes. El artículo 27 dice que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación al incumplimiento de un tratado. Establece una excepción que está contenida en el artículo 46 y esa excepción, a su vez, es claramente explicitada diciendo que para los casos en que se viola manifiestamente una norma de derecho interno que debía ser conocida por parte de todos los estados que contrataron con el estado, en este caso, que violó la obligación internacional, entonces se puede invocar una norma de derecho interno como justificación para incumplir una norma internacional. Les pongo un ejemplo. Imagínense si mañana se juntan el canciller argentino Felipe Solá con Boris Johnson y Felipe Solá reconoce mediante un tratado los derechos de soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, las Islas Sandwich del Sur, Georgia del Sur y los espacios marítimos circundantes. Y además la Antártida, se las da, se las reconoce, dice, esto es del Reino Unido. En ese caso, ese tratado, ¿sería válido o inválido? En principio, sería un reconocimiento territorial que podría suceder, salvo que el derecho argentino y el derecho interno argentino y la Constitución argentina contiene en su disposición transitoria primera una norma imperativa y una norma que justamente ratifica la plena vigencia de la reclamación argentina sobre estos territorios. Entonces, al tratarse de una norma que debía ser conocida por parte del Reino Unido por ser nada más ni nada menos que una norma de la Constitución Nacional, entonces en ese caso sí se podría, por ejemplo, declarar la preeminencia del derecho interno por sobre el derecho internacional y la preeminencia de la Constitución Argentina por sobre un tratado, ¿no? Esto sería una excepción un poco absurda, quizá desde las posibilidades, pero sí es importante
para que ustedes se ilustren un poco de qué se trata esto de la excepción del artículo 46 respecto de la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Y esto también arrojó muchas preguntas y disquisiciones en la jurisprudencia local, argentina, respecto de si los tratados eran o no superiores a las leyes en cuanto a jerarquía de fuentes. Bueno, esto tiene una explicación histórica bastante interesante. Ustedes habrán oído hablar del caso de Inmejian contra Sofovich. Federico lo veo que ratifica o asienta con la cabeza. ¿Podés explicarnos más o menos? ¿Te acordás de qué se trataba? ¿Alguien se acuerda del caso No, Inmejian contra Sofovich? leí el caso, no llegué a leer el caso. Uh-huh. Lo leí como una referencia, pero no lo leí todavía. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que un tratado podría o no ser superior a las leyes de derecho interno de un Estado? Porque si nos remitimos, por ejemplo, a la Constitución argentina, hasta el año 94 no existía ninguna disposición que consagrase la preeminencia de los tratados por sobre el derecho interno. De hecho, existía esta cuestión de que se decía que la Argentina en tiempos de guerra consagraba los tratados de manera superior a las leyes en la jerarquía de fuentes, y en épocas de paz era la ley argentina superior a los tratados. No nos olvidemos que en el ámbito interno existía esta cuestión de que los estados tenían, digamos, los principios de lex posteriori derogat lex priori y los principios de ley especial derogat ley general. Entonces, si había una ley anterior a un tratado y después entraba en vigor un tratado que modificaba lo que disponía esa ley, entonces prevalecía el tratado. Pero si después se consagraba una ley que modificaba en parte lo que se decía en ese tratado, entonces prevalecía la ley. Los dos principios clásicos del derecho interno de los estados, y que la Convención de Viena del 69 en cierta forma viene a modificar esta discrepancia que se daba en el sistema constitucional argentino. Los famosos artículos 27, artículo 31 de la Constitución, que hablaban del llamado bloque de constitucionalidad. Eran las leyes del Congreso de la Nación, esta Constitución y los tratados con las potencias extranjeras, decía el artículo 31. Y después el artículo 27 hablaba de que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Entonces, los tratados en principio tenían jerarquía inferior a la Constitución, pero respecto de las leyes comunes no se decía nada. Hasta que, primero, se sienta este precedente jurisprudencial del año 92 en Inmejian contra Sofovich, y luego se reforma la Constitución en el año 94, estableciendo que los tratados tienen primacía por sobre las leyes de derecho interno. Y además, los tratados de derechos humanos, que dentro de este artículo que les mencioné requieren de una mayoría calificada, de una mayoría especial, de 2/3 de ambas cámaras, pueden o son considerados como la Constitución misma, es decir, tienen jerarquía constitucional. ¿Sí? Y hay un proceso de incorporación de tratados con jerarquía constitucional que nos habla de una forma indirecta de modificación de la Constitución argentina. El artículo 30 habla de que la Constitución puede ser modificada en todo o en parte mediante una convención llamada por el Congreso de la Nación. Pero el artículo 75, inciso 22, nos habla de que es el Congreso mismo quien puede modificar o puede darle jerarquía constitucional a un tratado. Entonces, un tratado de derechos humanos. Entonces, en ese caso, la Constitución argentina podría ser modificada por una ley especial o una ley con mayoría calificada del Congreso de la Nación, y se estaría, en cierta manera, violando el artículo 30 de la Constitución. Es todo ¿cómo decirlo?
entrecruzamiento de derecho interno y el derecho internacional que viene de tiempos inmemorables. En un principio, como les había comentado en la primera clase, existían las teorías monistas y las teorías dualistas, quienes creían que el derecho era uno solo y quienes creían que el derecho interno se distinguía del derecho internacional. Entonces, para que el derecho internacional fuese considerado parte del derecho interno, debía generarse un acto de recepción del derecho internacional sobre el derecho interno. Y esto se hacía de distintas maneras, principalmente con una ley de incorporación. Bueno, eso finalmente fue dejado de lado y hoy en día priman las teorías monistas por sobre las dualistas. Y el derecho argentino es monista y no es dualista. Esto es importante que lo tengan en cuenta para la tercera pregunta del problema. Después vamos a ver también la diferencia entre una modificación y una enmienda a un tratado. ¿Ustedes qué entienden por enmienda y qué entienden por modificación? ¿Qué sería enmendar una... Arreglar. Puede ser. Arreglar? Como por ahí arreglar una parte, pero no modificar lo sustancial por ahí. Y una modificación es como más amplio, quizás. Uh-huh. Bueno, no está del todo desacertado lo que mencionan. Una enmienda sería una modificación del tratado mismo, respecto de todas las partes contratantes. Es una forma de alterar el texto de un tratado. Ahora, una modificación de un tratado se da sobre ciertos sujetos contratantes o estados contratantes. Entonces, las enmiendas modifican el texto del tratado mismo, y las modificaciones son una suerte de contratos que se dan entre los estados partes de un tratado para modificar algunas cláusulas del tratado entre sí. Entonces, esto es importante porque en este sentido una modificación es una suerte de acuerdo colateral. En cambio, una enmienda es una modificación de la totalidad del tratado. Y para eso, como dijo muy bien Ailén, está prohibida las modificaciones sustanciales de los tratados. Es decir, no tienen que afectar el objeto y el fin del tratado mismo, ¿no? Además... Perdón, sí. ¿eso tiene que ver con las reservas? No. Ya vamos a ir a las reservas. Lo vamos a ver la clase que viene. Porque no llegamos hoy, pero sí, las reservas, en realidad, está bien la pregunta, tienen otra naturaleza. Las reservas son declaraciones unilaterales de los estados, ahí le contestamos a Gregory, son declaraciones unilaterales de los estados en donde manifiestan que ciertas cláusulas del tratado no les sean aplicables y no surtan efectos jurídicos sobre ellos. Entonces, existen diferentes momentos en donde uno puede plantear una reserva. Y la reserva, obviamente, encuentra un procedimiento especial para que los estados contratantes conozcan que otro estado manifestó una reserva. Porque si no, imagínense que sería muy fácil de no dar noticia respecto de qué obligaciones o qué derechos yo considero que no surten efectos sobre un determinado estado. Entonces esto se tiene que hacer con un procedimiento especial y se tiene que presentar lo que se dice en los instrumentos o los documentos en donde consten esas declaraciones de reserva. Eso es otra cosa. En sí una modificación se da de manera bilateral, es decir, entre dos o más sujetos que son parte del tratado y que deciden cambiar, modificar algunas cláusulas del tratado para sus relaciones jurídicas entre sí. Pero no, o sea, existirían en este caso, miren, se los puedo ilustrar con un gráfico, pero ahora no tengo, con un Paint se los podría mostrar muy fácil. Está el tratado y hay satélites que son las modificaciones que cada uno de los estados
realiza para sus relaciones jurídicas entre sí, pero que no obligan a los estados que no decidieron modificar el tratado. ¿Se entiende? Imagínense, se lo pongo con un ejemplo. Imagínense que un tratado dispone, no sé, el principio de equidistancia para fijar la plataforma continental de todos los estados contratantes. Ahora, mañana se juntan dos estados que tienen costas adyacentes, no sé, supongamos Noruega o mejor dicho, Dinamarca y Alemania, y deciden realizar una modificación a la convención que consagraba este principio. Entonces esa modificación surte únicamente efectos entre los dos estados que deciden modificar ese tratado. En este caso, Dinamarca y Alemania. Pero no respecto de Alemania y Polonia, que justo tienen un problema bastante importante ahí en Danzig, que llevó a alguna guerra y algunos muertos. Entonces, en ese caso continuaría rigiendo el principio de equidistancia entre Alemania y Polonia, pero entre Alemania y Dinamarca se realiza una modificación. Y esa modificación es únicamente entre los estados que la llevan adelante. Existe, obviamente, algunas limitaciones. En primer lugar, no puede ser incompatible con el objeto y el fin del tratado. En segundo lugar, se debe notificar a las demás partes. Y lo más importante es que el momento apropiado para notificar a las partes es al momento en que se comienzan las negociaciones, no una vez que culminan. Así, los estados que se consideran vulnerados en sus derechos pueden manifestar su oposición a esa modificación bilateral que se da del tratado. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque en ese caso sería un caso típico de responsabilidad internacional. Si un tratado o si una modificación de un tratado es contraria al objeto y el fin del tratado, bueno, en ese caso, responsabilidad internacional y terminación o suspensión del tratado principal. Esto ya lo vamos a ver, cuándo se termina o se suspende un tratado. La enmienda, en cambio, es un procedimiento para cambiar el contenido de un tratado entre los estados. Se cambia el contenido de la totalidad del tratado y se da más que nada por un cambio de circunstancias, una evolución del contexto internacional, un progreso del derecho. Ha habido tratados que se enmendaron sin que entren en vigor. La Conmemar, por ejemplo, tardó más de 20 años en entrar en vigor y antes de que entre en vigor se enmendaron algunos de sus artículos porque las partes entendían que algunos derechos eran inobjetables. Entonces, imagínense que más que nada en los tratados multilaterales, las enmiendas son muy difíciles de llevar a cabo, son muy difíciles. Y por lo general cuando se quiere agregar algo, cuando se quiere completar un tratado, se consagran protocolos adicionales. Como les mencioné hoy al principio de la clase, tenemos un tratado de asunción que crea al Mercosur y el protocolo de Europreto, que es el que le confiere personalidad jurídica internacional y el que además establece diferentes grupos y su organización, el Consejo del Mercado Común, el Grupo del Mercado Común, el Tribunal de Auditoría, digamos, completa ese tratado de alguna forma. O todo lo que tiene que ver con los protocolos a las convenciones de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario. Son, digamos, formas de llenar los vacíos o las lagunas que dejaron tratados considerados con anterioridad. Entonces, hasta acá tenemos qué es un tratado, qué sujetos son los que se consideran partes de un tratado, cómo se lleva adelante el acto de celebración de un tratado, la negociación, la adopción, las modalidades, si es en forma simplificada, si es en buena y debida forma, eventualmente todo lo que tiene que ver con la autenticación, con la entrada en vigor, las modificaciones, las enmiendas, la observancia, esto que lo mencionamos y que está en la bibliografía, que tampoco quiero aburrirlos mucho porque lo cierto es que no tenemos mucho tiempo y la clase que viene tengo que hablar de reservas, que sí hacen a lo sustancial del problema 1.
ustedes tienen que repasarlo y cualquier pregunta me la pueden formular a mí. Lo importante acá, yo les diría que es repasar lo que hace a la observancia de los tratados y después distinguir claramente, para la pregunta 3 del problema, entre el acto de aprobación del tratado, la autenticación del tratado, la ratificación del tratado, que todo eso se da en sede internacional, se da en el ámbito del derecho internacional. Eso es una cosa, y otra cosa es el acto de aprobación parlamentaria o el acto de aprobación que se da en el plano del derecho interno, y que es un acto de naturaleza, como dijo el famoso juez Fait en el fallo Fibraca del año 92, un acto complejo federal. Un acto complejo federal porque requiere, en primer lugar, de la aprobación del Congreso de la Nación Argentina, en nuestro caso, y finalmente que sea el Poder Ejecutivo quien deposite los instrumentos de ratificación en sede internacional. Ahí va a ser el momento en que el tratado entra en vigor en el plano internacional. Para que sea además obligatorio dentro del marco del derecho interno, tiene que cumplir los requisitos o los procedimientos que establece la entrada en vigor de las leyes comunes. Tiene que publicarse en el boletín oficial, todo lo que ustedes ya saben. Pero en el plano internacional el tratado entra en vigor desde que se depositan los instrumentos de ratificación, desde que se realiza el canje de notas, en caso de ser acuerdos de forma simplificada. Eso es una cosa. Y otra cosa es el acto de aprobación parlamentaria, que como les dije es de naturaleza interna. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a ver muy rápido la Constitución y los tratados internacionales en el plano del derecho interno argentino. Ustedes saben que existen básicamente 3 temas respecto de los tratados y la Constitución. Tiene que ver, el primero de ellos, con la gradación jerárquica, es decir, este tema que ya hablamos, si los tratados están o no por encima de las leyes. En segundo lugar, el modo en que ingresan al derecho interno argentino. Y en tercer lugar, el alcance de estos tratados, es decir, si son operativos o si son programáticos, si requieren de leyes especiales que contengan y que especifiquen y que le den una suerte de consagración a los derechos que son consagrados en muchos casos en forma abstracta en los tratados, o si entran en vigor de forma operativa, automática. Y como les dije, todo esto fue a la luz de una evolución clara en la jurisprudencia argentina, en donde primero la entrada en vigor de la Convención de Viena del 69, que entra en vigor recién para la Argentina en el año, con la presidencia de Alfonsín, en el año 83-84, y después el antecedente de Kmejian contra Sofovich, es un cambio alucinante, porque se le empieza a conferir mayor gradación jerárquica a los tratados internacionales por sobre las leyes. Ahora, ¿qué sucedía en el caso de que existiese un eventual conflicto entre los tratados y una norma de derecho interno? Y una norma de derecho interno, incluso en algunos casos, aquellas que hacen a los principios del derecho público argentino. Por ejemplo, el principio de legalidad. Como les comenté, existían diferentes tratados de derechos humanos que, en cierta forma, establecían derechos para las partes y consagraban algunos principios que iban en detrimento del principio de legalidad del derecho interno argentino. ¿Qué sucedía? Todo lo que tiene que ver con las convenciones contra el genocidio, contra la tortura, consagradas después del año 94, se aplicaron retroactivamente para acontecimientos que habían sucedido durante la última dictadura militar. Entonces, en ese caso, se discutía si se violaba o no el principio de legalidad, incluso se discutía
si se violaba o no el principio de cosa juzgada, ya que en el año 91 en la Argentina hubo un indulto para muchos de los partícipes de esta feroz conflicto que hubo en la década del 70 en la Argentina, y que esos indultos habían sido confirmados por la Corte Suprema de Justicia, y que eventualmente esa confirmación que había realizado la misma Corte Suprema de Justicia y que había adquirido naturaleza de cosa juzgada material, podía volver a ser revisado por parte de la Corte en base a un tratado que había sido posterior a ese fallo. Entonces se caía en una suerte de absurdo y se violaba en cierta manera el principio de seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada. Bueno, existieron distintas opiniones. Les diría que el primer fallo resonante en ese sentido es el caso Arancibia-Clavel del año 2004, en donde la mayoría que concurrió con el juez Bogiano arguyeron que la Constitución y los tratados de derechos humanos tienen la misma supremacía, artículo 75, inciso 22 de la Constitución. No se puede declarar la inconstitucionalidad de un tratado con jerarquía constitucional, porque sería declarar la inconstitucionalidad de la Constitución misma, y existe un principio de identidad entre los tratados de derechos humanos y la Constitución argentina. Y luego había una opinión en disidencia, que era la opinión del juez Fait y Belucio. Los jueces Fait y Belucio, que sostenían que los tratados eran obligatorios, los tratados de derechos humanos resultaban obligatorios para el Estado argentino siempre y cuando no se violasen principios del derecho público argentino. Principios del derecho público que están contenidos dentro del artículo 27 de la Constitución. Se habla de que los tratados deben estar de conformidad con los principios de derecho público. ¿Y cuáles son los principios de derecho público? Bueno, todos los que hacen la parte dogmática de la Constitución. Por ejemplo, el principio de legalidad, por ejemplo, el principio de reserva en materia penal, por ejemplo, el derecho de propiedad. Hay una serie de derechos que son considerados como parte del derecho público argentino y que son intransgredibles. Bueno, finalmente la jurisprudencia o la mayoría concurrió con Belucio, y en ese sentido se declaró la inconstitucionalidad de dos normas o de dos leyes, que fueron la ley de obediencia debida y la ley de punto final, que habían sido consagradas en el peor momento de la presidencia de Alfonsín, un momento de mucha revisión histórica de lo que había sucedido en la década del 70, y que en cierta forma daban una suerte de manto o de salvataje político y legal a algunos de los que habían, algunos partícipes de los crímenes que se habían cometido en la década del 70 y que luego fueron considerados delitos de lesa humanidad y por lo tanto susceptibles de violar este principio de legalidad o de ser una suerte de excepción al principio de legalidad. Entonces se declaró la inconstitucional de la ley de obediencia debida y de punto final, y de esa forma se pudo dejar sin efecto estas leyes y perseguir penalmente a quienes habían participado o quienes habían tenido cierto grado de autoría o participación en estos delitos. Naturalmente existe también un límite para la consagración de los tratados internacionales, y ese límite lo recepta la Constitución misma en el artículo 27. Esto es por el principio de supremacía constitucional. ¿Y quién tiene que realizar ese control? Bueno, es el Congreso de la Nación, porque el artículo 75, inciso 22, habla de que es el Congreso de la Nación quien debe darle jerarquía constitucional a los tratados internacionales a través de una mayoría calificada. Y cuando se realiza esa jerarquización o esa suerte de incorporación a la Constitución o al bloque de constitucionalidad de los tratados internacionales, el Congreso de la Nación tiene que hacer un cotejo de estos tratados y de los derechos que allí se consagran para que no sean incompatibles con la Constitución Nacional. Bueno, eso es lo que se habla como principio de supremacía constitucional y como principio de control de convencionalidad. Ese es el nombre que se le suele dar.
Suena muy engorroso, pero en verdad es totalmente, digamos, acertado, ¿no? No se puede incorporar a la Constitución Nacional algo que va en contra de lo que consagra nuestra norma fundamental. ¿Y quiénes tienen que realizar ese control? El Congreso de la Nación, que es quien le da políticamente la aprobación al Poder Ejecutivo y quien le da la jerarquía constitucional a los tratados. Y si no el Congreso de la Nación, ¿quiénes son? Bueno, los jueces, ¿no? El Poder Judicial. Y el Poder Judicial en ese sentido cuenta con el famoso control de constitucionalidad que ustedes habrán estudiado en Derecho Constitucional. El famoso caso Marbury versus Madison. Luego tenemos también el tema de qué manera o de qué forma el Poder Ejecutivo es quien tiene que llevar adelante la firma de tratados, de concordatos, de acuerdo con la Santa Sede, todo lo que mencioné que hace a las atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Y esto está consagrado, receptado en el artículo 99, inciso 11 de la Constitución de la Nación, que dice: el Poder Ejecutivo concluye los tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite cónsules, ¿no? Esto se da, obviamente, como un desprendimiento de la jefatura de Estado que tiene el presidente de la Nación. Y acá existe el tema de cuál es el grado de competencia que tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, justamente, la negociación, la conclusión de los tratados, luego es quien debe llevar la ley al Congreso para que se pueda aprobar parlamentariamente el tratado internacional, y una vez que ese tratado es aprobado, agarrar el instrumento de aprobación parlamentaria, guardarlo en un cajón y llevar el instrumento de ratificación ante la sede internacional para que ese tratado obligue internacionalmente al Estado. Estas son dos etapas bien distinguibles dentro de la celebración, la adopción y la entrada en vigor de un tratado. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Qué hora es? 9:20. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cortar acá y la clase que viene vamos a ver reservas. Yo les diría que va a ser la clase más importante porque es la que vamos a resolver el gran acertijo del problema 1. Si ustedes quieren, el sábado hacemos 10:30, así no tienen que madrugar tanto. 10:30, ¿les parece bien? Yo les mando el link, va a ser el mismo que el sábado pasado. Así de esta forma podemos aclarar las dudas y ya luego es la fecha de entrega del problema 1, que si no me falla el calendario, que es el lunes, ¿no? A ver, cronograma, primera parte. Sí, no, el martes 13. Bueno, que le sea leve. Martes 13 es la entrega del problema 1. Entonces, la clase que viene es la clase que define un poco todas las dudas, todas las preguntas que haya sobre el problema 1 y que, bueno, me lo pueden enviar también por el campus de manera escrita, quizá tarde algunas horas. Por lo general respondo en el mismo día, pero si no, me lo hacen directamente el sábado todas las preguntas del problema 1. ¿Está bien? Bueno, los saludo y espero que puedan resolver y que tengan muchas preguntas para el sábado. Así contestamos todas las preguntas, todas las dudas. Este tema de las reservas que
que Federico un poco había hecho mención y que es tan importante. Les diría que es lo sustancial del derecho de los tratados junto con el artículo 27 y con algunas cuestiones que hacen al ámbito de aplicación de los tratados. Si tenés esas tres cosas, más o menos sabés para dónde van todos los conflictos que se plantean en el derecho de los tratados, pues después son todas formas de interpretación, de observancia, la pacta sunt servanda, la buena fe, son todos principios del derecho. La forma de celebración, sí, es importante para entender cuándo entra en vigor o cuáles son las obligaciones que concurren para los estados hasta que entra en vigor, hasta que el tratado entra en vigor, en la etapa de negociación, en la etapa de autenticación. Eso es importante, pero lo más importante son, en definitiva, responder a la pregunta de cuáles son las obligaciones a las cuales un estado está sujeto. Y para entender eso tenemos que entender qué son las reservas. Y para entender qué son las reservas tenemos que venir el sábado desayunados. Así que bueno, nos vemos el sábado. Un saludo. Bueno, Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.